me pregunto por ahí, lo que van a hacer aquí en realidad es, al menos para la depreciación, ya solamente copiar la suma de todas las depreciaciones que tienen ya en su proyecto. No me vayan a querer copiar, hacer otra vez, calcular con vida útil. Pues no, ya es con los datos de su proyecto y se supone que ya deberían de tener esta suma. Ya desde antes, ya lo hicieron en una actividad anterior. Igual los datos de los costos totales y de los ingresos totales, se supondría que ya los tienen. Entonces, en sí, para estos datos, ya solamente con que copien lo que ya tienen, ya es suficiente, ¿eh? Luego, ¿sí me siguen en eso? Sí, profe. Por eso, son los datos de su proyecto. Entonces, el siguiente, la tasa mínima aceptable de rendimiento. Tenemos inflación, entonces le añadimos la inflación a este premio de riesgo de los socios con esta fórmula. Pues, aplicando la fórmula ya nos da esta tasa mínima con inflación. Y ahora sí, para construir el flujo neto de efectivo, lo que tenemos que hacer es actualizar las cifras, actualizar las cifras con la inflación esperada. Entonces teníamos estos ingresos después de multiplicar cantidad por precio. Pues vamos a multiplicarlo por 1 más I elevado a la 1 para el primer año, elevado a la 2 para el segundo año, etcétera, ¿no? Donde en este caso I, bueno, ya no va a ser I, va a ser la F de inflación, va a ser la tasa con la que vamos a actualizar las cifras. Lo mismo con las cifras de los costos, lo mismo con las cifras de las depreciaciones. Les añadimos a todas la inflación. Fíjense que esto solamente se puede hacer porque tenemos una inflación esperada igual para todos los años, que podríamos verla como una inflación promedio. Pero en realidad, cuando se hace la actualización de estados financieros, no lo hacemos con estados financieros pro forma, ¿no? Normalmente necesitamos hacer la actualización de cifras para estados financieros comparativos, pero ya con datos históricos. O sea, no datos a futuro, sino con datos del pasado. ¿Cuándo hacemos eso? Para actualizar con la inflación, porque como la inflación no ha sido igual en todos los años, aquí nomás estamos suponiendo una inflación igual para el futuro, pero en el pasado pues, tuvimos inflaciones diferentes, ¿no? Pues antes de la pandemia pues andábamos por ahí del 3-4%. Ahorita pues andamos casi en 7 y algo, 7 puntos y no me acuerdo qué. Ya está preocupando ahorita. Entonces, lo que se hace para actualizar las cifras es usar una fórmula que incluye el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Y esas, de hecho, son equivalentes a este. Ya si tenemos tiempo, que yo creo que sí vamos a tener tiempo al final, les explico cómo se vincula esto que hicimos aquí, esto, con las fórmulas que usan el Índice Nacional de Precios del Consumidor, que es como realmente se actualizan las cifras, ¿no? Pero obviamente cuando ya se conoce la inflación pasada, ya tenemos cifras históricas. Ahorita como como todas son pro forma, o sea, son pronósticos basados en las cantidades pronosticadas que vamos a tener, pues no aplica, ¿no? Porque no hay índice para el futuro. Todavía no ha pasado. Bueno, entonces, esto solamente lo actualizamos así, todas las cantidades, y esas cantidades son las que usamos para el flujo neto de efectivo. Y la misma estructura que los demás. Ingresos menos costos menos depreciación. Como es el caso sin financiamiento, pues no hay financiamiento aquí, no hay gastos financieros, no hay pago del préstamo. Digamos aquí
la utilidad de los impuestos, calculamos el 30% de ISR, después de PTU, le restamos los impuestos, nos queda esto, más la depreciación, y ya nos queda el flujo de efectivo. Todas estas cifras tendrían la inflación incluida. Ahora, algo que hasta sugiere el libro de Vaca Urbina, al menos las versiones viejas, es decir, bueno, si ya tenemos el flujo neto de efectivo sin inflación, o sea, esa cantidad que tenemos de flujo neto de efectivo sin inflación, solamente le actualizamos la inflación. O sea, hacemos esto. Imagínense que este fuera el flujo neto de efectivo sin inflación, pues la actualizamos con esta fórmula y ya tenemos el flujo neto de efectivo con inflación. Y pues sí, les va a dar lo mismo. Nada más que yo sí les voy a pedir que tengan todo el flujo neto de efectivo. Ni modo. ¿Sí me siguen? ¿En eso? Sí, profesor. O sea, ustedes sí hacen todo esto. Ya que tenemos el flujo neto de efectivo, ahora el valor presente neto. Para hacer la evaluación económica, tomamos la tasa mínima aceptable de rendimiento de los socios, que la tasa mínima que calculamos antes. Como solamente invierten los socios, pues se toma en cuenta la inversión total. Y pues hacemos los cálculos, ¿no? Llegamos a esta cifra. Si se ponen listos, van a darse cuenta de que en el caso de sin financiamiento y sin inflación, van a llegar a la misma cifra de sin financiamiento y con inflación. Van a ser exactamente la misma cifra de esta. Y eso es porque en el pasado, esta estaba sin inflación, y ahorita esta está con inflación, pero es la misma tasa mínima, ¿no? Solamente que con la inflación. Estamos descontando la inflación y pues llegaríamos a lo mismo. No hay curiosidad que se cumple. Luego, la tasa interna de retorno, ahí sí ya implica cifras diferentes. Va a ser una cifra distinta. Obviamente este retorno implica que tiene ya la inflación incluida. Y el análisis costo-beneficio, que sería básicamente lo mismo, pero ahora con las cifras del flujo neto de efectivo con inflación. Por eso les digo, no se salten los pasos, porque necesitan estas cifras para hacer esto. Hacen la suma de todos los ingresos, pasan a valor presente cada uno y hacen la división. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí me Todo siguen? bien, profe. Sí. Sí, todo bien, profe. Bueno, ya va la tercera vez que tendrían que hacer eso. Solamente fíjense en las diferencias que están en la tasa. Bueno, obviamente en añadir la inflación a las cifras y en el cálculo de el valor presente de la tasa interna de retorno. Y pues lo demás es básicamente. Entonces, lo que toca hoy es que hagan esto con los datos de su proyecto, para este caso con inflación y sin financiamiento. Saben la mano, con su nombre en cada hoja, y ahorita se los asigno en pieza fixa. Yo creo que el viernes acabamos esto y ya voy a empezar a revisar los proyectos. Entonces ahí ya vayan avanzando, ¿no? ¿Qué es? Solamente les falta esto en su proyecto. Así que
vayan avanzando para que no haya problemas. Después, ya todo el mundo tiene que sacar 10. Va que va, profe. Entonces ahorita les asigno una tarea y ya saben, yo me quedo aquí por si tienen cualquier duda, necesitan algo, ¿no? Pues háganlo, no se atrasen.